Buenos días. Sí, muy buenos días. Pues en nombre de Elite Training les doy la cordial bienvenida al webinar COVID-19, cómo incluirlo en la gestión integral de riesgos y acciones operacionales en organizaciones industriales. Exposición que va a estar a cargo del ingeniero Walter Sarmiento, quien cuenta con más de 28 años de experiencia en el rubro petrolero y manufactura de gases especiales y posee una certificación como profesional certificado en SSMS de la OSHA de los Estados Unidos. El webinar durará alrededor de una hora. El ingeniero Sarmiento pues, realizará primero su exposición y al final del webinar tendremos unos minutos para resolver las preguntas que estaremos recibiendo durante el webinar a través de, como les comentaba, el botón preguntas y respuestas que lo encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Entonces, sin más preámbulo, pues le doy la bienvenida al ingeniero Walter. Adelante, Walter. Bueno, gracias. Saludos a todos. Voy a proceder a desconectar mi cámara por el tema de ancho de banda para poder llegar a todos, pero lo voy a activar de a momentos. Gracias por su asistencia. Bueno, vamos a estar en esta hora interactuando conforme lo que nos indicó Gustavo en todas las acciones operacionales que se tendrían que ejecutar para efecto, obviamente, de evitar y contrarrestar los efectos que estamos teniendo en este momento en estas condiciones y tiempos del COVID-19. Bueno, muy bien, vamos a comenzar dando un preámbulo respectivo del por qué y cuáles deberían ser esas acciones operacionales. Hay que tener en cuenta que las condiciones que estamos viviendo en este momento, las organizaciones, sean empresas petroleras, mineras, de manufactura, de servicios, de transformación o transporte de energía, todas están teniendo un impacto muy grande, no solamente desde el punto de vista de afectación a las personas, sino también afectación al medio ambiente, que vamos a hablar un poco de qué manera podemos gestionar esto, de igual manera a la parte de bienes o activos, que en realidad es el elemento, podríamos decir, más fuerte que está pegando en este momento, y obviamente a la reputación de manera indirecta. En este sentido, lo que este webinar en esta hora pretendo transmitirles es la necesidad de poder hacer el balanceo y análisis de líneas de falla en sus procesos a través de algunas acciones operacionales que ustedes específicamente pueden ejecutar, ¿no es cierto? Y que obviamente tal vez ya lo están ejecutando de mejor manera o están de alguna forma perfeccionando aquellas que han aplicado previamente y que a raíz de la condición esta que tenemos a la fecha les ha permitido perfeccionar. Entonces, este análisis lo vamos a delimitar específicamente como un plan operacional o una estrategia que va a ir como soporte al plan de emergencia o crisis, que en este momento es el principal documento que están utilizando seguramente sus organizaciones. Y si no lo tienen, bueno, no es momento de escribir ese plan de crisis o de emergencia, porque no les va a dar el tiempo, ya básicamente por condiciones de hermenéutica y disponibilidad. Entonces, lo que hay que hacer es disponer un plan o un programa de continuidad del negocio, el cual obviamente lo vamos a basar en los requisitos que pide la OSHA, algunos lineamientos que tiene el Centro de Seguridad Química de los Procesos, el CSPS, de igual manera algunos lineamientos que nos delimita la NFPA 1600, que es específica en este tipo de situaciones, como vamos a ver luego, y obviamente para poder dar soporte a los requisitos y disciplina operacional que debe de ejecutarse en el día a día, en la planta, en la mina, en los procesos que operamos, vamos a utilizar los requisitos que tiene la OMS, pero principalmente respecto a las personas, porque recuerden, el tema de factor humano no hay mucha incidencia en lo que es el tema de seguridad de proceso, o sea, relacionado, me refiero al tema de actitud principalmente, ¿no es cierto? Porque el tema de ingeniería de factores humanos, eso va relacionado a otra condición. Y de igual manera,
basarnos también en los lineamientos de la ISO 31000 como condición para poder hacer esa línea de balance y ver los riesgos y dónde enfocarnos más y obviamente operativizar esas acciones. Y acá el poder hablar sobre una técnica que está siendo muy utilizada en este momento en todo el rubro de industrias, que es la técnica del bow tie, ¿no es cierto? O como los españoles le llaman también el diagrama de pajarita o el corbatín, ¿no? Que está explicitada en la ISO IEC 31010 y obviamente las recomendaciones del Instituto Americano del Petróleo. Entonces, como todos ustedes ya saben, no voy a profundizar mucho en esto. Estamos siendo atacados por una pandemia que es el coronavirus 19, ¿no es cierto? O inicialmente denominado 2009 Novel Coronavirus, el cual es un virus que específicamente está pegando muy fuerte a la humanidad, a las personas y obviamente a los procesos que ejecutan las personas por la condición y dinámica que tiene este virus, ¿no es cierto? Hay que entender de que la condición o dinámica de este virus nos lleva a generar un contagio, podríamos decir, a través del contacto, ¿no es cierto? En este caso, el contacto de los fluidos o de las secreciones que las personas afectadas o infectadas podrían ocasionar y esos fluidos puedan posarse o estar sobre superficies. Si bien hay diferentes estudios que indican de que el virus puede también transmitirse en forma de aerosol, pero no hay nada definido en base a los requisitos que tiene la OMS. Mientras no se defina nada por este ente rector, se determina que específicamente la contaminación de este virus es a través de contacto, ¿no es cierto? O lo que llamamos superficies. Los daños que nos puede ocasionar pueden ser desde asintomáticos, respiratorios o leves, podríamos decir, como gastrointestinales, hasta más severos, ¿no es cierto?, el cual puede incrementarse a una condición mayor, generarnos una neumonía y obviamente a continuación la muerte. No existe una cura ni tratamiento a la fecha y obviamente algo acá que complejiza mucho la actividad o la operación es de que el virus está teniendo una condición, podríamos decir, de mutación, ¿no es cierto? Y esa condición de mutación es la que es crítica porque específicamente eso posterga más la generación o la condición de disponibilizar una vacuna. Consecuencias de esto, no hay mucho en lo que yo pueda abundar, todos ustedes ya los conocen, los están viviendo, para las empresas petroleras y las empresas mineras de igual manera y por ende para toda la cadena de suministro, porque en realidad nuestros mercados se regulan en base a esas condiciones. Hemos tenido semanas, podríamos decir, de caída. Si bien esta última semana ha habido un repunte en lo que son los precios del petróleo y las bolsas, pero de igual forma esto hay un pronóstico en este caso de que va a impactar muy fuerte a la industria en general. Y obviamente acá va a tener que haber una resiliencia, que en esto es de que luego de que terminemos esta pandemia o salgamos a de alguna manera normalizar las actividades, la vida no va a ser la misma, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente muchas cosas vamos a tener que cambiar y muchas habilidades de alguna manera especializar, ¿no? Porque esto nos tiene que llevar a reinventar y obviamente a generar controles adicionales. Cuando hablamos de los planes que las organizaciones deberían de tener o tendrían que estar pensando específicamente para poder atender y gestionar todo esto, lo primero que nos tiene que venir a la mente son los requisitos de continuidad de la operación y del negocio conforme a la norma NFPA 1600 que da los lineamientos de atención de desastres y contingencias y de igual manera el sistema de gestión de continuidad del negocio que nos da la ISO 22301.
Conforme a ambas normas, porque son dos normas, podríamos decir, que están concordadas y alineadas, inicialmente se tiene que detectar o lo que se denomina también delimitar a través de una identificación de causas o amenazas potenciales que puedan afectar la continuidad operacional. Y las que ustedes ven acá son específicamente todas las que están descritas en ambas normas, ¿ya? Y si ustedes se fijan acá, miren, no es de que esto sea coincidencial, porque en realidad el tema de continuidad del negocio puede darse también por pandemias o pueden darse por enfermedades masivas, ¿no es cierto? O inclusive contaminación masiva, si hablamos de una sola empresa, ¿no es cierto? Por lo que fuera. Entonces, de todas estas que nos generan amenazas o causas, específicamente esta es la que vamos a hablar, pero obviamente alinear con las demás, porque si se nos presenta esta, puede haber factores de escalamiento que por efecto de un error humano, esto nos genere obviamente un incendio y explosión, y obviamente esto pueda afectar directamente a la integridad de los equipos y ni qué decir, si nuestros servicios son esenciales para otras líneas, generar una interrupción de los servicios o de la producción. Entonces, como ustedes ven, todas estas amenazas básicamente tienen esa condición de impacto, ¿no? Y en la cual tenemos que enfocar nuestro esquema principal. Recuerden lo que les dije a un principio. El plan de crisis o emergencia es vital para ustedes en este momento. ¿Por qué es vital? Porque el plan de emergencias y crisis, ya, o si quieren denominarlo nomás, plan de atención de crisis, dependiendo cómo ustedes lo llamen, y en el cual se define el involucramiento de la alta dirección o de la gerencia para efecto de poder responder las condiciones o situaciones que pueden darse luego de que ha escalado hasta el último nivel y obviamente con las acciones operacionales no se pueden controlar o contener. En este sentido, esa condición de acciones operacionales básicamente nos tiene que llevar a condiciones de poder delimitar barreras o salvaguardas para esas situaciones. Y eso es lo que vienen a llamarse las acciones de contingencia y de resiliencia. ¿Qué quiere decir estas condiciones? Básicamente, todas las acciones que la organización tendría que hacer, y ojo, un elemento importante, estas acciones tienen que estar explicadas o al menos soportadas en alguna parte como vínculo link con el plan de crisis, ¿no es cierto? Y el cual deba de tener el soporte de lo que es un plan de continuidad del negocio. Pero eso vamos a hablar a continuación, ¿no? Entonces, como les decía, es muy importante que ese plan de crisis nos despliegue todas y cada una de estas acciones, validadas específicamente como condiciones que nos permitan continuar con la operación sin afectar obviamente la producción, no afectar el balance económico financiero, obviamente que la parada o podríamos decir racionamiento de la producción nos podría generar, ¿ya? Tiene que estar en línea con con las condiciones y las designaciones que tengamos en el plan de crisis, porque recuerden, el plan de crisis nos delimita las acciones antes, durante la crisis y posterior a la crisis, ¿no es cierto? En este caso, el plan, lo que estamos utilizando son las acciones actuales que se están dando y obviamente nos sirven para poder dar la continuidad al negocio. Esta misma acción de las acciones del plan de crisis, las acciones, me refiero de contingencia, nos tienen que delimitar también todas aquellas acciones para proteger la infraestructura, ¿no es cierto? Y cuando nos referimos a la infraestructura, nos estamos refiriendo a si hay posibilidad de peligros que puedan afectar la infraestructura o a sus ocupantes, ¿no es cierto? Y acá estamos hablando de incidentes de proceso. De igual manera, protección de las personas, que acá ya específicamente vendría a ser en este momento las acciones de contingencia directa para poder contener en este caso el virus, ¿no es cierto? Porque
más allá de otros peligros que hay en el lugar de trabajo hacia las personas, y me estoy refiriendo a peligros de proceso, el que está en el top de la agenda tiene que ser el virus, ¿no es cierto? Porque es el cual ha impactado a todo el negocio y obviamente al esquema. Estas tienen que estar documentadas específicamente, respaldadas con registros. Recuerden ustedes de que el plan de crisis, o les actualizo a ustedes que el plan de crisis, conforme a la NFPA 1600, necesita disponer de una lista de verificación situacional, ¿ya? Y no solamente en función de la 1600. Ustedes pueden ver los esquemas de comando de incidentes y obviamente de control operacional. Nos piden esas acciones documentadas donde la alta dirección o el comandante del incidente continuamente, una vez que va haciendo el monitoreo o el delineamiento de acciones, tiene que ir generando el registro, lo que se llama la memoria de la respuesta a la crisis. Hay que tener en cuenta también acá, porque hay muchos elementos que se nos pueden ir de las manos. ¿Ya? La NFPA 1600 nos habla también para disponibilizar la información o ver todos los temas de tecnología de la información, ¿no? TI o el IT, cualquiera de ellos. Ver que las acciones, por una posibilidad de un ciberataque, porque recuerden, en este momento hay vulnerabilidad, ¿ya? Y hay posibilidad de cualquier condición, de igual manera tiene que estar establecido. Esto refiere específicamente a tener el backup de respaldo de información y obviamente todos los controles funcionando, especialmente si es que la red de trabajo, en este caso es una red el cual está vinculando el hogar con el servidor de la organización, porque la mayoría de la gente está haciendo teletrabajo, y hay que tener en cuenta de que hay posibilidad de que utilizando la red normal pueda esta verse afectada o de alguna manera contaminada, ¿no es cierto? Entonces, acá los protocolos de control que debe de tener la empresa para utilizar redes o plataformas seguras. Y obviamente las acciones de recuperación. Todo esto específicamente nos alimenta a dos condiciones importantes. Primero, dar la continuidad al negocio en base a lo que nos dice la mencionada norma y de igual manera disponer de acciones directas para evitar eventos no deseados, que en este caso los eventos no deseados son todas aquellas condiciones que se nos pueden liberar o gatillar debido a esta situación. En ese sentido, la jerarquía de controles del plan de continuidad del negocio es una jerarquía similar al sistema de gestión integrado, donde el centro obviamente es la gestión de riesgos y es la que delimita el camino que vamos a ejecutar para efecto de poder analizar y balancear los riesgos. En cambio, para la recuperación, lo que nosotros tenemos que evitar acá, eventos no deseados, ¿ya? Es en esta situación que estamos viviendo, ¿no es cierto? La vulnerabilidad que tiene el sistema al utilizar las computadoras, obviamente que la parte de tecnología de la información esté al toque, ver sitios alternativos, en este caso como estamos haciendo teletrabajo, la 22301 nos habla de sitios alternativos, esto considerando si hay una condición natural, una explosión, causas naturales, ¿no? Trabajar, pero en este caso el teletrabajo de la casa aplica esta condición. Ver todo lo que es respaldo y réplica de la información que genera la organización y obviamente esto principalmente basado a lo que es la gestión del conocimiento o lo que se llama también conforme a seguridad de proceso, la información especializada que puede tener la organización, todo el know-how. Todo eso nos permite integrar y básicamente delimitar el plan. Ahora, en la alta dirección, recuerden de que el plan de crisis o emergencia básicamente tiene entradas y salidas, ¿ya? Pero hay que ver este plan desde el punto de vista de que si ustedes ya hicieron su tarea y disponen del plan funcionando o posiblemente están en este momento actualizando, están modificando o posiblemente si no tienen un plan, bueno, necesitan ir directamente ya a generar los estudios de impacto al negocio, ¿no es cierto? Para generar la continuidad del mismo.
Pero si hablamos desde el punto de vista preventivo, obviamente el plan de crisis tiene todos los beneficios porque les permite ya saber por dónde va a ser su línea de falla. No es nuevo para la alta dirección, cada uno sabe desde su área, desde su sector o gerencia qué ejecutar, ¿no es cierto?, qué hacer, cómo gestionar los recursos o las condiciones para efecto de evitar las paradas o evitar, como decimos también, de que tengamos incidentes sobre el incremento que tenemos en este momento debido al COVID y obviamente por ende ya saber cuánto va a ser nuestra prima máxima asegurada a través del balanceo. ¿Por qué? Porque recuerden acá, el enfoque que debemos dar a todo esto es evitar eventos no deseados. Y obviamente todos los equipos están entrenados y formados en crisis y saben cómo responder, digamos, ¿no es cierto? Y el resultado, el entregable, es planes concertados, indicadores, podríamos decir, de respuesta a este tipo de condición, el tiempo más corto de reinicio o el tiempo máximo en el cual la organización puede estar cesante, ver las rutas críticas en el peor caso de los escenarios que se nos puedan dar y prácticamente no hay nada nuevo, ¿no es cierto? Si es algo preventivo. En cambio, si es reactivo, lo que vamos a tener acá es básicamente la necesidad de tener que trabajar más que todo en acciones de recuperación, ¿no es cierto? Activar la condición de crisis, posiblemente dar soporte al equipo ejecutivo de respuesta a emergencia y obviamente mitigar y directamente ya dar los reclamos al seguro si es que hay afectación o hay algún impacto, podríamos decir, sobre el negocio. Y todo esto específicamente nos delimita condiciones en las cuales vamos a tener que responder en base a las consecuencias que se nos vaya presentando y en función de la información obviamente disponible. Entonces, nuestro plan de crisis, en resumen, tendría que tener los 7 pilares conforme a lo que nos indica específicamente la NFPA 1600, en la cual existe la asignación de un responsable para atender toda la respuesta operacional de esta crisis ocasionada por el COVID, ¿no es cierto? Hay un involucramiento de los altos directivos. El mapeo de riesgos ha sido actualizado, o sea, cuando digo ha sido actualizado, me estoy refiriendo a que no se está considerando, por ejemplo, el mapeo de riesgos que ustedes han hecho a fin de año, del año pasado, no. Ustedes, desde el momento en que se declaró la crisis en sus organizaciones, han tenido que actualizar el nivel de riesgos que tienen. Y esto me refiero específicamente a los riesgos de proceso. Y si les ha dado el tiempo y el cuero, hacer el análisis también de riesgos ocupacionales. Y ni qué decir, obviamente, los estratégicos, ¿no? En base a ese análisis y viendo qué riesgos suben o cuáles bajan o cuáles se mantienen, porque acá hay un claro ejemplo. Si anteriormente nosotros estábamos posiblemente en un proceso o en una operación de comprimir gas natural desde una planta, ¿ya? Y a la fecha esa planta está parada, básicamente ese riesgo tiene que estar parado en el esquema de control de la organización. ¿Por qué? Porque prácticamente no estamos expuestos a ese riesgo, ¿no? Porque de otra manera, si en nuestro tablero están todos los riesgos que específicamente en condición normal estamos generando, va a ser muy difícil el poder gestionar los mismos. Entonces, por eso es de que se tiene que actualizar y mapear los procesos. A raíz de esos procesos que tienen niveles de riesgo altos, se necesita ver los gaps, asignando las tareas críticas y específicas para cada uno de esos roles, verificar de que existe el dinero conforme a lo que nos dice la 1600, el recurso, y obviamente asegurar el cumplimiento de esos requisitos para hacer un seguimiento de ese cumplimiento de esos equipos, materiales y acciones y reportar en las reuniones gerenciales que obviamente se tiene al interior de la organización. Estos son los 7 pilares que podríamos decir. Los mismos, específicamente, la 1600 nos aconseja de que estos puedan operativizarse a través de algunas acciones generales. Y vamos a ver a continuación esas acciones generales
sistematizadas en una lista de chequeo a continuación, ¿ya? Pero acá lo más importante que nos pide la 1600 es de que se pueda asignar puntualmente estas tareas de responsabilidad a personal competente. Y esta asignación de personal competente que controla la seguridad de proceso refiere un elemento fundamental. Y en esto lo que quiero es ser tal vez bastante taxativo y puntual. Si tenemos gente en planta que ya lleva 20 o 30 días trabajando y que obviamente es crítico si es que llega a enfermarse o le pasa algo, bueno, esa gente es el personal directo, ¿ya? Y crítico. ¿Por qué? Porque es el personal competente y si le llega a pasar algo, si llega a enfermarse o a infectarse, va a afectar al proceso. Entonces, conforme a las recomendaciones que se tienen de IOGP, el API y lo mismo, lo que ha decretado la OSHA y las buenas prácticas de la industria, es mejor poner en cuarentena a esa gente. ¿Pero cuarentena dónde? En la planta, ¿no es cierto? Hacer que los procesos o los tiempos sean más prolongados. Y esto involucra también al tema operacional, ¿ya? Esto es algo importante a tener en cuenta. Hay que ver de que todos los gerentes en este momento tienen que involucrarse y que específicamente tienen que asegurar esa competencia de esta gente. Este momento básicamente es un momento en el que no interesa o no es aplicable lo que llamamos la rotación del personal. ¿Por qué? Porque mientras más rotemos al personal, básicamente vamos a exponer más a que este personal se infecte y que obviamente nos afecte el proceso. Es muy importante también si es que se ha definido rotar al personal, porque no hay forma, porque a lo mejor la planta está cerca de un pueblo y la gente vive cerca de la refinería y vive en su casa. Entonces, es importante de que se haga evaluación de competencia crítica todo el tiempo de esta gente que entra y sale. ¿Por qué? Porque todos tienen que tener la misma habilidad y conocimiento. Es importante también de que toda esta gente tenga el conocimiento del plan de crisis o de respuesta a emergencias, que conozca los protocolos, que esté al tanto y si es necesario hacer simulacros dirigidos con escenarios y condiciones propias del proceso. Hay que ver también de que la actualización de los peligros, porque como les dije hace rato, lo que antes era un peligro riesgo posiblemente alto y en este momento no estamos operando ese proceso, bueno, no es necesario controlarlo. En cambio, hay otros peligros que posiblemente de medios han subido alto. Entonces, tiene que haber una condición de continuidad. Y esto nos va a decantar específicamente en los análisis de peligros de proceso. Si los equipos o las condiciones están paradas, es muy importante de que se actualicen bajo esas condiciones porque hay una condición de cambio, esos procesos, diagramas o esquemas, ¿no es cierto? Porque no se está operando en condición normal si es que hay esa condición. Y obviamente todo el personal que da soporte, que audita, que hace el tema de mantenimiento, seguimiento, integridad mecánica, etcétera, etcétera, es más ahora cuándo tiene que estar ejecutando estas acciones. Y obviamente tener los equipos, los materiales de stock crítico, ¿no? Por si, como decimos, estamos en cuarentena, los mismos no pueden llegar a la planta o a los sitios y bajo toda esta condición se tiene que hacer un nuevo análisis de impacto al negocio. ¿Cómo? Les voy a explicar a continuación a través de utilizar la metodología Bowtie y obviamente la validación semanal. Entonces, esta es la lista de chequeo de elementos críticos. Ojo, no es limitante, ¿no? Pero esta es la lista que se recomienda de manera global y básicamente se sintetiza en poder ver qué elementos de la gestión de seguridad de los procesos hay que controlar, cuál es la actividad crítica y obviamente la unidad responsable. ¿Ya? Uno de los elementos importantes acá es la integridad mecánica y disponibilidad. Para esto es importante, como les decía, mantener al personal crítico en la planta, ¿no es cierto? De que continuamente estén haciendo rondas y acortar los mantenimientos conforme a lo que dice el ASME B31, ¿no es cierto? Si anteriormente teníamos los mantenimientos preventivos programados de 1 a 3, de 3 a 6 meses, hacerlo mensual y trimestral, ¿no? El primer requisito, esto conforme al ASME.
y todo lo que es la viabilidad o potencial de falla de los equipos, utilizando la específica práctica recomendada del API de la 580, que es la inspección basada en riesgos, y obviamente la cual nos va a delimitar los equipos y materiales que se necesitan. Área responsable, la gerencia de mantenimiento. Para todo lo que es las barreras o salvaguardas críticas del proceso, verificación de venteos, alivios, dimensionamiento, ver la compatibilidad, todo esto en función de lo que es el API 521, que nos habla de estos elementos de primer y segundo orden en lo que son las salvaguardas. Todo equipo de recuperación directa, como ser sistemas de detección de fuego y gas, sistemas de corte de emergencia, alarmas, etcétera, etcétera. De igual manera, si necesitan calibración o inspección, hay que acortar la periodicidad respectiva, conforme a lo que indica el fabricante, ¿no es cierto? O lo que dice el manual de operaciones permitidas de la planta. Responsabilidad, la gerencia de operaciones. Control de fuentes de ignición. Básicamente acá, este es uno de los elementos críticos que podríamos decir, porque si sus procesos manejan productos inflamables o también si manejan productos combustibles, y ni qué decir polvos, ¿no es cierto? Eso es para todo el área de industria. La clasificación de áreas es crítica, sean estos productos o materiales clase 1, clase 2 o clase 3, el más amplio que tenemos en la industria, ¿no? Hasta en un supermercado, podríamos decir, tenemos posiblemente productos clase 3 en algunos lugares, o en un mall, en un shopping, tal vez donde hay almacenes donde se está guardando o se resguarda este tipo de productos, ¿ya? Y que obviamente pueden existir fibras en suspensión. Bueno, estoy dando un ejemplo. Todo esto, validar y referir específicamente en función de la NFPA 497, el API 500 o 505, si hay empresas que dan servicios transportadoras de gas, por ejemplo, a domicilio, el AGA XL 1001, ¿no es cierto? Y acá las revisiones que nos indican estos códigos, o conforme al RETIE también, acortar de 3 a 6 meses, ¿no es cierto? Si tocaba hacerlo, qué sé yo, al año, ¿no es cierto? A fin de año, esta hay que acortar en esta periodicidad dependiendo el proceso. Es muy importante el control de temperatura en superficie también y seguimiento a cualquier manejo de cambio que tenga la planta. La responsabilidad de operaciones. La administración de productos peligrosos, hablamos del stock. ¿Ya? Si no es necesario almacenar producto peligroso en tanques, recipientes o ductos, podríamos decir, hay que validar esa condición en base, actualizar en realidad la carga de fuego en base a la NFPA 557, que es el análisis de carga de fuego, y obviamente disponibilizar o cruzar esta información con la NFPA 30. El área responsable de dar esos datos y actualizar en el plan de contingencia y emergencia del sitio, fíjense, porque el plan del sitio no tiene un plan de crisis, porque el de crisis responde a la corporación o como decimos, a la parte más alta, porque es una respuesta empresarial. Acá sí lo que tenemos es obviamente el plan de contingencia o el plan de emergencia por sitio, ¿no? Y el cual tiene que estar actualizado. Ver todos los equipos de respuesta a emergencia, sistemas contra incendio, rociadores, espuma, material menor, mayor y obviamente la gente y disponibilizar esto a través de la verificación de las normas respectivas. De igual manera, la gerencia de mantenimiento y seguridad. Todas las contenciones pasivas, revisiones de diques, piletas, válvulas de bloqueo, ¿no es cierto? El pasivado de superficies, equipos que directamente están como medidas de recuperación inmediata en función de API 2000 y el API 315, ¿no es cierto? Para efecto de ver de que éstas estén funcionando. Acá el API nos recomienda reducir los tiempos, porque específicamente acá si estos han sido verificados e instalados, obviamente, como su nombre dice, son condiciones pasivas, entonces están disponibilizadas. Cierre y etiquetado conforme al ANSI OSHA 7115, principalmente de proceso. O sea, hay que seguir el flujo y asegurar que aquellas válvulas que tienen que estar normalmente abiertas, normalmente cerradas, tienen que cumplir esa condición y obviamente para la actividad operativa del día a día, el aplicar el cierre y etiquetado específico, ¿no es cierto? Dependiendo del proceso que ustedes tengan.
Energía de respaldo, verificar de tener esa energía de respaldo, si es energía del sistema o es energía generada por ustedes, esta tiene que estar en función o consultando el estándar de API, el estándar 53. El área responsable de operaciones. Análisis de peligros de proceso, como les decía hace rato. Este es el momento en que sus HACCP tienen que ser revisados, tienen que ser validados. Recuerden de que esta condición vamos a tener todavía posiblemente hasta fin de año. Y esta, de manera directa, va a estar impactada por la gestión de cambios. Como les dije, sus procesos posiblemente no vayan a ser los mismos, ¿ya? En ese sentido, sus análisis de peligros de proceso PHA tienen que ser actualizados, ¿ya? En esto que estoy refiriendo, por ejemplo, si ustedes han definido, y les pongo un caso puntual, han definido posiblemente aplicar el criterio de administración de productos y bajar el stock de un determinado tanque, que antes si almacenaba un tanque de techo flotante posiblemente, si almacenaba, qué sé yo, 70,000 barriles, directamente ahora bajan a 18,000 barriles posiblemente, o a menos de eso, o dejan la carga muerta, como decimos. ¿Por qué? Porque ese proceso se paró, ¿ya? Si analizamos todo el nodo de ese tanque y obviamente de las conexiones hacia donde va este nodo y los desvíos que se nos pueda generar, de seguro vamos a ver de que el análisis de peligro, ya sea si lo ejecutaron mediante la técnica del HACCP, WARI, Bowtie o QRA o cualquier otro, van a poder ver específicamente de que va a haber una variación en esos desvíos. Y obviamente las salvaguardas acá puede que varíen. Si ustedes no hacen esto, señores, van a tener que enfrentarse a incidentes de proceso. ¿Por qué? Porque obviamente bajo condiciones diferentes de almacenamiento, de condición de producto, y lo mismo sucedería si se sube el stock, ¿ya? Específicamente estos tienen una repercusión directa sobre los diferentes controles de proceso. Y eso obviamente tiene que controlarse o gestionarse a través de la gestión de cambios respectiva, sea en base a guías de la OSHA o sea en base a las guías del CCPS. Recuerden de que todo esto nos traen consecuencias, nos traen impactos, ¿ya? Y que obviamente debido a esas diferentes condiciones que se nos están dando ahora por esta pandemia, se nos pueden sintetizar en fallas tecnológicas, posiblemente fallas humanas, porque ahora el humano está más en modo pensamiento, podríamos decir, del virus, de no infectarse, está muy estresado, pensado en su familia, entonces hay una gran posibilidad de falla humana. Por ende, específicamente, tal vez muchos documentos que necesitan interactuar con otras áreas y al no estar las áreas se van a tomar caminos cortos, entonces esta necesita ser actualizada y gestionado un cambio. Y a esto hay que sumar algo importante. La naturaleza no se paraliza. Vamos a seguir teniendo tornados, vamos a seguir teniendo temblores, terremotos, aún a pesar de este virus, ¿no es cierto? Entonces, así decimos, sobre llovido mojado. Entonces, es muy importante de que se pueda priorizar acá elementos a tener en cuenta. Y acá la priorización para nosotros, el enfoque es los riesgos del proceso puntualmente. ¿Por qué? Porque tanto la parte estratégica como la parte ocupacional está siendo manejado por los planes de COVID, que seguramente tiene la organización, ¿ya? Y que no hay necesidad, por ejemplo, de que profundicemos mucho más, sino enfocarnos puntualmente en los controles que estamos viendo a continuación. ¿No es cierto? Entonces, la seguridad de proceso como herramienta nos tiene que delimitar acciones operacionales de ya, o lo que podemos decir de control directo sobre el proceso, tal cual como vimos en la lista de chequeo previa, y que obviamente tienen que ser balanceados en el análisis de impacto al negocio para efecto de poder ver cuáles son las vulnerabilidades. Y específicamente tiene que ser de conocimiento de todos los responsables del proceso o de la planta, ¿ya? Porque posiblemente muchas de estas van a tener mayor énfasis ahora que estamos teniendo esta condición del virus.
En nuestra mente, entonces, señores, tendríamos que, bueno, no estoy indicando de que estas no tienen que tomarse en cuenta, sí tienen que tomarse en cuenta, pero de seguro ustedes ya tienen un plan. Yo les voy a mostrar a modo de ejemplo un plan o un esquema que básicamente hace referencia al respecto de cómo controlar este tema del COVID, ¿ya? Pero lo que nosotros tenemos que enfocarnos específicamente para que el proceso no falle es en esto, como les decía previamente, asegurar de que nuestros planes de gestión integral de riesgos estén al día, ver de que nuestros diseños de seguridad y mantenimiento estén en línea, ¿no es cierto? Ver también el tema de factores humanos. Si bien acá en seguridad de proceso, más que todo hablamos de la interactuación hombre-máquina, pero por sobre todas las cosas la dificultad de poder acceder a esta, aquí en pequeña proporción en seguridad de proceso nos habla también de lo que es el tema interior, ¿no es cierto? Lo que es la actitud. En este momento ese tema interior de lo que es la actitud yo creo que está agrandándose a través de factores de estrés directo e indirecto también que los operadores o el personal de planta puede tener, ¿no es cierto? De manera, podríamos decir, indirecta. Hemos hablado también de lo que mencionábamos hace un momento, lo que es el almacenamiento y stock y verificación de materiales, hacer las cargas de fuego. Estamos en un tiempo crítico, esta es una guerra, podríamos decir, ¿no es cierto? Y como es una guerra, ya tampoco el fin justifica los medios. Tenemos que disponer específicamente también criterios de tan bajo como razonablemente sea practicable, ¿no es cierto? Para todas las acciones que podamos ejecutar. El manejo de cambios, como les dije, el mantenimiento de los equipos conforme a las condiciones de ASME, el ver qué peligros bajan, cuáles suben, hacer el direccionamiento, verificar todo lo que es equipos intrínsecamente seguros, clasificación de áreas y obviamente los sistemas de respuesta a emergencia. Entonces, bajo ese criterio, fíjense, estamos enfrentando condiciones que vamos a llamar condiciones de riesgos y obviamente de oportunidades, ¿ya? Como son condiciones de riesgos y oportunidades, nuestro panorama que teníamos hasta, si bien hablamos hasta la semana, hasta hace, bueno, unas 3 semanas atrás, eran posiblemente estos peligros, donde los niveles de riesgo eran controlados y manejados por el sistema de gestión que tiene la organización, ¿no? Pero ahora se presentó esto y obviamente las condiciones en las cuales tenemos que elaborar y tenemos que enfrentar varían, pero esto nos van a llevar a oportunidades y esas oportunidades relacionadas a seguridad de proceso posiblemente involucren cambio de los procesos, el cual decantará en nuevos negocios, posiblemente mejora de algunos controles operacionales y obviamente el automatizar muchas condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque hay que ver, y esto es bueno y malo, ¿ya? Bueno porque posiblemente va a permitir de que algunos trabajos o algunos procesos se puedan hacer directamente desde casa o desde una sala de control, y esto es la automatización posiblemente de los procesos, y malo porque posiblemente también hay que ver esa automatización o funcionalizar esos controles, puede que le quite el trabajo a alguien, ¿no es cierto? Entonces, pero son oportunidades. Entonces, la organización tiene que prepararse, buscar esas oportunidades que en este caso se definen como riesgos positivos para la organización, ¿no? Y obviamente buscar los mejores vientos para poder estructurar sus planes directos de respuesta en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo lo van a hacer? Básicamente, como les he venido hablando, el esquematizar el plan de continuidad del negocio. El primer paso para esquematizar el plan de continuidad del negocio es básicamente hacer la identificación y evaluación de los riesgos para poder ver líneas de falla. Recuerden, esto ustedes lo tienen en su sistema de gestión integrado. No estoy inventando nada nuevo. Ya sea sea certificado por ISO o esté integrado con gestión de seguridad de proceso, por OSHA o por el CCPS. Entonces, su sistema de gestión de continuidad del negocio está implementado o está implantado en su sistema de gestión integral. Ese su sistema de gestión integral tiene un plan de crisis
y ese plan de crisis describe el cómo tendríamos la continuidad del negocio. Pero para ese cómo necesitamos identificar, evaluar, controlar y obviamente recuperar. La metodología que se está utilizando y está a nivel de práctica recomendada y obviamente está en línea con otra de las normas que nos delimita el análisis de líneas de fallas de impacto al negocio, es la metodología Bowtie. Esta metodología tiene específicamente 4 etapas, ¿no es cierto?, en las cuales se identifican los peligros, se evalúan los peligros, se controlan esos peligros y obviamente se necesitan recuperar. En la etapa de evaluación, que específicamente esta metodología está en línea en base a la 31010, como les indicaba previamente, en la etapa de evaluación se tiene que encontrar 3 indicadores, que son la máxima parada aceptable que veíamos previamente, el periodo máximo de disrupción tolerable y obviamente el mínimo nivel de servicios, ¿ya? Que en función de esta es la que nos determina obviamente el nivel de riesgo. Entonces, bajo ese criterio y esos 4 pasos que les he mencionado, ¿no es cierto? En el primero, donde identificamos el peligro, en este caso es estamos tomando como ejemplo el COVID, porque puede ser también un peligro de proceso, ¿no es cierto? El segundo paso, que es evaluar el riesgo y cuáles serían las causas de ese peligro de proceso o del COVID, estableciendo esos indicadores. El tercer paso, en base a esas causas o amenazas que pueden liberar este peligro de la etapa 1, del paso 1, establecer las barreras, controles o salvaguardas. ¿Para efecto de qué? Para efecto de que estas causas y amenazas no se me liberen. Y si se me liberan, bueno, necesito tener controles de segundo o tercer orden, porque estas son las de primer orden, ¿ya? Que nos permitan específicamente reducir las consecuencias, o lo que llamamos también mitigar, como vamos a ver a continuación. Para esto, para efecto de hacer esa línea de falla y poder fundamentar todo esto, lo que hablamos de seguridad de proceso y obviamente lo del COVID, se utiliza la gestión integral de riesgos basado en la 31.000, donde hay el criterio de riesgo, ¿no es cierto? El riesgo, recuerden, es la probabilidad de que un evento, cualquiera sea y se nos presente a través de un peligro, nos cause daños o pérdidas a las personas, medio ambiente, bienes y reputación, con una determinada severidad de consecuencias, ¿no es cierto?, que puede afectar al negocio. En esto hay que recordar algo muy importante. A la fecha, el nivel de riesgo operacional de la mayoría de las empresas está alto. Si hay empresas de que ya han sido afectadas por el COVID, su nivel de riesgo puede que sea muy alto, C5, o posiblemente sea C4, alto, ¿no es cierto? Es el actual. Si no han sido afectados, es B5. Recuerden de que esta matriz es una matriz cuantitativa, ¿no es cierto? Que esto básicamente se saca de la guía de práctica recomendada del CCPS. Ahora, lo que nosotros tenemos que buscar a través de estas acciones operacionales es a llegar a un riesgo residual, con acciones a implementar para efecto de que nuestros niveles de riesgo sean bajos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que delimitamos. Entonces, para operativizar la metodología Bowtie es muy práctica en el sentido fundamental de que permite inicialmente eliminar o sustituir el peligro, entendiendo el peligro como la causa potencial de originar daños, ¿no es cierto? Una vez que se ha identificado el peligro, ver qué causas o amenazas en condición normal pueden liberar ese peligro, ¿no es cierto? Y a través de eso podemos nosotros eliminar. Una tercera etapa, el de poder establecer específicamente controles o barreras, que pueden ser físicas o administrativas, que nos eviten el evento límite, que nos prevengan el evento límite. ¿Y qué es el evento límite? Es básicamente una situación en la cual esta amenaza o causa genera una fase inicial de pérdida de control, bypassea la barrera y nos genera una primer consecuencia. Ahora, este evento límite, específicamente, si no tiene un elemento que separe las consecuencias o que genere una recuperación, prácticamente nos puede generar consecuencias mayores. Entonces, la cuarta etapa es establecer elementos de recuperación para evitar de que este evento no deseado nos genere consecuencias, ¿no es cierto? Y específicamente, luego de las consecuencias, ya mitigar,
¿Qué quiere decir mitigar? Básicamente atender toda la fase de daños. Y esto para efecto gráfico, por ejemplo, al momento de encontrar una línea de falla, lo podemos ver rápidamente en este gráfico. Recuerden entonces, el primer paso era identificar, ¿no es cierto?, las actividades cuyos peligros dispongan de condiciones que pueden liberar el virus o afectarnos la operación. El segundo paso era evaluar los eventos no deseados, las causas y obviamente las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, al identificar las causas o amenazas, realizamos eso. El tercer paso era establecer las barreras o salvaguardas, conocidas también como de primer orden, control de primer orden, que nos controlan estas amenazas. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar de que ésta se nos libere y nos genere el evento no deseado. Y obviamente el cuarto paso era establecer las medidas de recuperación. Si esta no me controla adecuadamente bien, estas barreras de primer orden, tengo las barreras de segundo orden, que son las medidas de recuperación, que son medidas específicamente que me reducen las consecuencias, ¿no? Y bajo ese criterio específico, tener en cuenta que las medidas de primer orden son proactivas, me ayudan a reducir la probabilidad de ocurrencia. En cambio, las de segundo orden o las medidas de recuperación son mitigatorias. A partir de acá ya es solamente reacción, ¿no es cierto? Y obviamente, por último, las medidas de tercer orden, que son las medidas de contingencia, ¿no es cierto? Que es directamente ya salen para atender la consecuencia. Entonces, fíjense, mi línea de falla acá, ya se me presenta una amenaza o causa a raíz de este peligro, mi barrera, que puede ser física o administrativa, para evitar este evento no deseado, mi medida de recuperación específica para poder mitigar o aminorar, esperar básicamente cualquiera de estas consecuencias, pero poder contener estas consecuencias con estas acciones operacionales o administrativas que tengo acá a continuación. Todo eso, por eso es de que esta metodología se llama Bowtie, por la forma que tiene, fíjense, tiene forma de un corbatín, ¿no es cierto? ¿Ya? Conforme a lo que nos dice la metodología de la 31010, se necesita obligatoriamente 27 controles operacionales. No importa si ustedes utilizan una metodología HIPER, una metodología HACCP o WARIF, esto es siempre de la misma forma. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que delimitar acá es básicamente los controles de primer, segundo y tercer orden. No importa si ustedes en el lado izquierdo ponen 20 o 25 controles, en el segundo ponen 2 controles, ¿no es cierto? Entonces tendrían los 27, o si quieren distribuir 15 acá, 10 acá y 7 acá, ¿no es cierto? Pero siempre mínimamente 27 controles, sean físicas o administrativas. Todas estas tienen que interactuar con el sistema integrado de gestión, recuerden, les tiene que permitir su plan de continuidad del negocio en el entendido de que cada unidad de la organización es responsable de barreras o medidas de recuperación y estas están incluidas en su plan de crisis. Y como están de esa manera integradas, específicamente les permite tomar acción, ¿ya? Rápidamente, para ir mostrando ya la parte operacional e ir terminando. Entonces, recuerden lo que les mencioné hace un momento. Peligro es básicamente la causa potencial de originar daños, ¿ya? Por efecto de la liberación de cualquier elemento que puede generar daños a las personas, al medio ambiente, a la propiedad, a la imagen, ¿no es cierto? Y obviamente generar pérdidas, que es el que actualmente estamos teniendo, y es el COVID. Acá algunos ejemplos de peligros. Para definir peligros, recuerden de que se tiene que definir la forma de energía y obviamente la acción específica que mueve esa forma de energía y el objetivo al cual esa forma de energía pretende afectar. En este caso, el que tenemos resaltado acá para nosotros es evidentemente los trabajos o actividades con superficies contaminadas por el virus, y que evidentemente se nos puede presentar por la liberación de amenazas o causas en el ambiente, ¿no es cierto? Y estas amenazas o causas pueden ser por falla humana, por falla de gestión, causas naturales, falla operativa o inclusive se puede dar también por condiciones propias que podríamos decir de terceros o elementos que rodean a la operación. Entonces, si nosotros no tenemos ninguna barrera para estas amenazas o causas,
¿no es cierto?, que se nos pueden dar en la planta, vamos a tener eventos no deseados, ¿ya? Pero recuerden de que esas causas pueden ser controladas por estas barreras o salvaguardas o medidas de control también, como se llaman, las cuales pueden ser físicas o administrativas. Si son físicas, básicamente controlan la amenaza en el sitio, ¿no es cierto? Por ejemplo, un plan de fumigación o desinfección es una medida física. Un revestimiento, un inhibidor de bacterias, si aplicamos para el tema del COVID, es una medida física. En cambio, una administrativa son documentos, entrenamientos, letreros, simulacros, alertas, ¿no es cierto? Todo lo administrativo. Cualquiera sea físico o administrativa, debe necesariamente cumplir estos 3 requisitos, ¿ya? Estar direccionado en un procedimiento, ser auditable y tener un responsable asignado, ¿ya? Si vemos gráficamente acá, fíjense, este es nuestro peligro, trabajos con actividades donde hay COVID, esta es mi amenaza, personas infectadas o personas ingresando al ambiente infectadas. Mi primer control va a ser control de temperatura y el control del vinagre, que les voy a comentar luego, ¿ya? Mi segundo control va a ser mantener la distancia entre los trabajadores. El tercero, el protocolo de desinfección del ambiente. Puedo tener un cuarto, un quinto, un sexto, 20 controles acá. Todo esto para efecto de evitar mi evento no deseado, que va a ser de que si una de estas fallan, voy a tener básicamente personal infectado. Entonces, esta va a ser mi primer línea de falla. Si tengo mi evento no deseado, básicamente falló una de las barreras y ya tengo una primer consecuencia. Si tengo este evento no deseado, se me activan las medidas de recuperación. Las medidas de recuperación, recuerden, son aquellas que están por defecto, ¿no es cierto? Son aquellas que se activan una vez que se tiene esta condición. Y si no existen medidas de recuperación, tengo consecuencias que pueden ir de leves hasta obviamente más severas. Entonces, las medidas de recuperación para esta misma condición va a ser testear el virus, confinar al personal, equipo de bioseguridad, área de espera de confinamiento y puedo tener lo mismo. Entonces, esta va a ser la continuación de mi línea de falla. Debe de seguir de igual manera los 3 requisitos. Si ustedes utilizan HIPERS o utilizan otro tipo de análisis o inclusive, por ejemplo, quieren hacer cálculos LOPA, se necesita de tener probabilidades de falla en demanda, ¿no es cierto? Para cada una de estas, si es que quieren delimitar bajo esa condición. Y obviamente las de tercer orden, que son las medidas de contingencia o respuesta, las cuales básicamente ya es ir a contener el virus, ¿no es cierto? Evacuar, atender, compensar a los afectados. Si es que algún trabajador, por ejemplo, se afecta o se enferma en nuestro turno, en nuestra planta, bueno, esa es una enfermedad ocupacional y obviamente si le llega a pasar algo extremo, va a haber una compensación por afectación, ¿no es cierto? Independientemente sea de la pandemia. Ahora, tanto de las medidas de primer, segundo, tercer orden se nos pueden dar los factores de escalamiento. Los factores de escalamiento, ¿qué son? Los factores de escalamiento es cuando alguna de las barreras que hemos delimitado, ya sean de primero o de segundo orden, en la línea de falla, presentan una falla, ¿ya? Fíjense, si aquí mi barrera era el protocolo de desinfección 4 veces al día, posiblemente yo no puedo realizar esto a las 4 veces al día, porque no tengo disponibilidad de personal o posiblemente no hay el producto, el cloro para poder desinfectar. Entonces, no voy a poder hacer esta, se me cae y voy a tener este evento no deseado. Entonces, los factores de escalamiento es lo que más tenemos que controlar ahora, porque esos factores de escalamiento nos pueden llevar a eventos no deseados de manera directa, ¿ya? Y obviamente ver la integridad de las barreras. Vamos a ver un ejemplo rápidamente acá y así les explico cómo tendrían que hacer ustedes o seguramente ya lo están haciendo. Esta es una matriz Bowtie donde tenemos un análisis de impacto al negocio. Lo que ustedes ven en azul son las amenazas, todo esto lo que está en azul son amenazas. Lo que ustedes ven acá, estos cuadritos, son las barreras de primer orden. Este es el peligro, lo que está en amarillo y negro. Esto lo que está en rojo es el evento no deseado. ¿Ya? Los factores de escalamiento son lo que están en amarillo, o sea, los elementos que generan de que se me caigan las barreras principales. Y lo mismo, fíjense, lo que tengo acá al lado derecho de su pantalla son las medidas de recuperación y medidas de contingencia, medidas de segundo y tercer orden.
Y lo que tenemos acá son en amarillo también los factores de escalamiento de la caída de esas medidas de recuperación. Y lo que ustedes ven acá en rojo son las consecuencias, con unos cuadritos abajo con el nivel de riesgo de esa línea de falla, ¿ya? Operacional y residual. Entonces, acá mi amenaza es el virus. Fíjense, si fallan y se me alinean estas salvaguardas, si fallan estas salvaguardas, básicamente yo voy a tener que se me va a dar el evento no deseado, ¿no es cierto? Y acá yo tengo medidas de recuperación, pero si esas medidas de recuperación, alguna de esas también falla, voy a tener consecuencias, ¿no es cierto? Y esas consecuencias es las que específicamente me generan la línea de falla. Fíjense, esta sería mi línea de falla. Entonces, lo importante en un análisis de impacto al negocio es el poder determinar ese nivel de riesgo de esas líneas de falla, ¿ya? Entonces, yo les voy a mostrar rápidamente, voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Con una vista. Voy a hacer acá un análisis para que ustedes puedan ver estos elementos del control de seguridad de proceso, cómo ustedes deberían gestionarlos. Yo voy a hacer la revisión de una línea de falla y les voy a decir básicamente cuáles de estas tienen que estar funcionalizadas o siempre presentes. Para esto vamos a utilizar el ejemplo del COVID, ¿ya? Vamos a utilizar el ejemplo del COVID. Muy bien. Recuerden, mi peligro acá es la causa potencial de originar daños. Todos están viendo, agrandé la pantalla bastante, ¿ya? Entonces, mi peligro mayor acá, si ven mi puntero, si lo están viendo, es trabajos y actividades en planta o en oficina con presencia de COVID. Entonces, acá una descripción de todo el peligro que se me puede dar. Este es un peligro corporativo y afecta a la salud y seguridad. Mi evento no deseado es persona infectada, sea propio contratista o sospecha por COVID. El nivel de riesgo para este peligro en función de la actividad global es el más alto, D5. ¿Qué quiere decir? Hemos tomado el máximo que tiene la OMS conforme al esquema que la OMS ha realizado, entonces este es muy alto. Muy bien, entonces tenemos que trabajar para efecto en base a las amenazas que se nos den, poder reducir. Fíjense ustedes, lo que está en azul es la amenaza y estos colores que ven encima de las barritas, diferentes colores, van a ver en amarillo, en verde oscuro, en verde más clarito. Lo que está en verde oscuro son las barreras mandatorias, las que ustedes deberían de tener tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, ¿ya? Las que están en verde, las que tienen que asegurar para efecto de que específicamente no se les presente este nivel de riesgo, el más alto. Porque si ustedes tienen estas verdes oscuras más las verdes claritas, van a poder bajar su nivel de riesgo a C3. ¿Se acuerdan lo que les mostraba hace rato? Bueno, ese es el balanceo de líneas de falla. Y en realidad les permite, no solo para el tema de COVID, sino también para proceso, porque pueden hacer este mismo análisis para compresión de gas natural, bombeo de GLP, trabajos en altura, conducción vehicular, lo que quieran, o inclusive el emprendimiento de negocios estratégicos. Entonces, fíjense, mi amenaza acá es personas infectadas con tos, estornudo, ¿no es cierto? Y fluidos. Entonces, tengo trabajadores o personal propio de la organización, contratistas que ingresan a mi planta, ¿ya? Acá es básicamente un peligro de consecuencia mayor, ¿no es cierto? Esta amenaza, ¿ya? Y esto se me da en una condición continua, ¿ya? Entonces, esa es mi amenaza. Muy bien. Fíjense, acá yo tengo B1, B2, B3, son barreras. Tengo 13 barreras. Yo les voy a compartir este diagrama luego para que ustedes revisen a detalle, pero voy a hacer solamente una revisión de algunas de estas porque las demás son entendibles. Fíjense, mi primer barrera para evitar esta amenaza básicamente es control de temperatura y o prueba de vinagre en hisopo para ver condiciones reales de salud en accesos o al egresar. Que este es un requisito que está delimitando la OSHA y el API. ¿Qué significa esto? De que ustedes en sus plantas, ya sea el personal de seguridad física o el personal de HSE, controle a
todas las personas tomando la temperatura con cámaras térmicas o termómetros y delimite como sospechoso a cualquiera que tenga temperatura superior a 37,8. Se tiene que disponer de un termómetro para cada 50 personas, ¿ya? Esto como elemento importante. Y complementariamente hacer la prueba del hisopo de vinagre. O sea, ¿qué es esto? Este es un elemento, podríamos decir, más proactivo que inclusive la OMS está dando crédito, que es básicamente que agarrar un hisopo, un algodón, si quieren embeber un poco o humedecer con vinagre, y a la persona que está entrando, darle para oler. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes de que la gente que está afectada puede ser asintomática y los primeros 5 a 7 días que puede contagiar del ciclo de 27 días no presenta ningún síntoma, ni tos, ni fiebre, ni nada. Y esa gente puede contagiar al interior de la planta. Pero hay un elemento que es directo. La persona inmediatamente es infectada por el virus, y esto ya se ha detectado, se ha analizado en estudios, pierde el sentido del olfato. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es cortar el sentido químico al cerebro. Y específicamente acá, la prueba del vinagre, que tiene específicamente los que alteran o mueven, podríamos decir, los elementos gustativos del cerebro por el olor, se bloquean. Entonces, si una persona no siente o no detecta el olor del vinagre, inmediatamente se tiene una certeza, podríamos decir, esto en balances que están haciendo en las industrias, de más de un 95% de que es COVID positivo. ¿Ok? Y posiblemente no presenta síntomas de temperatura. Entonces, este es un elemento que es una barrera física administrativa, lo hace el Departamento de Seguridad, es una defensa. El nivel de efectividad es media porque obviamente aquí son elementos que no están hechos por un especialista, o sea, por un médico, pues la prueba sería esto de alta criticidad, ¿ya? Si fuera hecho por un médico, diríamos, un especialista, ¿ya? Y es una barrera buena y obviamente me ayuda a controlar el hardware. Pero acá yo puedo tener un escalamiento, fíjense, que mi termómetro esté sin calibración o no tenga disponibilidad inclusive hasta de vinagre, ¿ya? No me pregunten qué vinagre, cualquier vinagre de manzana, de vino, de uva, de lo que fuera, ¿ya? Entonces, una barrera acá efectiva es disponer de equipos y baterías de reemplazo, ¿no es cierto? Tener en el sitio, esta es una barrera física, el área responsable es el área de mantenimiento, es altamente crítica y específicamente muy buena, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, ¿ya? Yo tengo todas estas barreras, son todas estas barreras que se tienen que ejecutar, ¿no es cierto? Y si voy al lado derecho, es de igual manera, tiene la misma condicionante. Entonces, acá, fíjense, una barrera física es, de recuperación, perdón, una medida de recuperación, es realizar el test de COVID-19 a trabajadores con sospechas, realizar todos los testeos, poner en cuarentena a esa gente si es que aplica, es física y administrativa, es responsable el área de salud, ¿no es cierto? Esta es básicamente de procedimiento, es altamente crítica, es muy buena y me controla la parte de evitar de que las personas se contagien, ¿no es cierto? Entre una y otra, ¿ya? Y acá hay que tener en cuenta un elemento importante. El elemento importante acá es de que yo necesito obligatoriamente tener estas barreras que están en color verde, porque si no tengo esas barreras en color verde, más obviamente las verdes claritas operando, voy a tener personal infectado con capacidad de contagio en el lugar de trabajo y obviamente la comunidad, ¿ya? Acá entonces hay un elemento importante a tener en cuenta para hacer específicamente el balanceo. Entonces, esa matriz que hemos analizado, ya, si ustedes ven, la línea que hemos analizado es esta, ya, y esta otra de acá, ya, solo que como tiene más de 57 acciones operacionales que ustedes la van a poder revisar con calma, ya, permite puntualmente encontrar esas líneas de falla. Entonces, fíjense, estas son amenazas, lo que está en azul, ¿no es cierto? Tenemos 8 amenazas, ¿ok? ¿Ya? Y vamos a ver en cada una de estas líneas de fallas cuántas barreras son mandatorias. Si ustedes se fijan,
Acá arriba, estas 4 barreras son mandatorias. En la segunda línea de falla tenemos específicamente 5 barreras. En la tercera línea de falla tenemos 2 barreras. En la cuarta línea de falla, 1 barrera. En la quinta línea de falla, 3 barreras. En la sexta, 1. En la séptima, 1. Y en la octava, 1. Y obviamente acá, en la medida de recuperación que continúa la línea de falla, tengo 3 que son mandatorias, que si no las aplico, mi nivel de riesgo va a ser alto, C5. La segunda línea de falla de las medidas de recuperación voy a tener 3 también mandatorias, que si alguna de estas fallan, lo que se espera es un nivel de riesgo medio, podríamos decir, y en la última línea de falla voy a tener 2 y mi nivel de riesgo va a ser alto. Entonces, si yo aplico estas, las que ustedes están viendo en negro, las barreras, básicamente yo voy a poder llegar a mitigar o lo que decimos tener un riesgo residual C3P, ¿no? El cual obviamente va a ser bajo respecto a estas otras que estamos teniendo acá y no vamos a tener esas consecuencias respectivas. Recuerden que en la medida en que yo más aplique en el lado izquierdo de la matriz, voy a evitar o voy a reducir la probabilidad de que me ocurran estos eventos, y si voy al lado derecho, obviamente va a ser netamente para contener o mitigar. Entonces, para poder terminar esto, es muy importante de que ustedes específicamente puedan delimitar estos controles, integren con su plan de crisis, con la parte de gestión de seguridad de los procesos y poder validar, pero por sobre todas las cosas, hacer este estudio de líneas de falla, sea con la metodología que utilicen, pero tienen que ser medidas operacionales, recuerden, como medidas operacionales, de esa manera permite de que su proceso no tenga un impacto. Y debemos de tener en cuenta de que el problema que tenemos con el coronavirus a la fecha va a afectar toda nuestra condición operacional y la disponibilidad. Entonces tenemos que adecuarnos y es ahora más que nunca tenemos que concentrar en esos controles operacionales. ¿Por qué? Porque el peor evento no deseado nos puede pasar en cualquier momento, ¿ya? Para los que quieran bajar el software, Elite Training va a poner esta presentación en su sitio web, pero ustedes pueden acceder a este sitio para efecto de poder bajar el software y tienen una descarga gratuita con una licencia trial de 1 mes. Adicionalmente, indicarles de que hay diferentes programas de entrenamiento en Elite Training relacionados a todas las normas NFPA, todos los entrenamientos conforme a requisitos del CCPS, ASME, API de igual manera, y los cursos obviamente de administración, gestión de la seguridad y seguridad de los procesos. Y la metodología Bowtie también, que es una de las metodologías que se está usando más en este tiempo para hacer esos elementos y controles de líneas de falla. Dicho eso, yo les agradezco. Voy a pasar a algunas preguntas. Me parece que hay algunas preguntas. Sí, Walter, muchísimas gracias. Ahí en el botón de preguntas y Sí, respuestas, o si quieres yo te sí, las voy leyendo. me ayudas si me vas leyendo porque me tapa la pantalla. No estoy viendo. Si me ayudas, si hay alguna pregunta. Vale. Solo veo los gracias. Ok. O no sé si la puedes ubicar en el botoncito de preguntas y respuestas. Ese es un botón aparte. Gracias, estamos. Vale. Sí. Entonces, bueno, unas preguntas dicen, perdón, ¿cuáles son los tiempos de cesantía MAO, MTP, MBCO? Ya, estos tiempos los tienen que ustedes determinar específicamente con el financista de su empresa, ¿ya? Estos tiempos son los tiempos en el cual la organización, por ejemplo, puede operar sin afectar la póliza del seguro, ¿ya? La primera, por ejemplo, la máxima parada aceptable es básicamente la parada en la cual, vamos a ir hablando en términos financieros,
en la cual la disponibilidad operacional se ve afectada por la no retribución o lo que podemos decir también resultados de entrega a la organización, o sea, que gasta más de lo que entrega, ¿no? Entonces, cada planta tiene un balance y ese balance lo sabe el financista. Fíjense ustedes, por ejemplo, en una planta que al día opera y tiene un stand-by que a la planta le puede costar $200,000. Ojo, estoy haciendo una regla de 3 sencilla, ¿ya? Su máxima parada aceptable bajo ese criterio va a ser básicamente la multiplicación de su stand-by diario por un factor de 0.7, estos son términos financieros obviamente, ¿ya? Por un periodo que tiene que determinar obviamente en base a los activos que tiene esa planta. Y estamos hablando si esa planta equivale, qué sé yo, o esa operación equivale al 5% del total de los activos, entonces esto les va a dar básicamente una frecuencia en días. Entonces, eso les da la máxima en días parada aceptable. Y el periodo máximo de disrupción tolerable, básicamente acá es ya considerando no solamente esa planta, sino todos los activos, ¿no es cierto? El cual es obviamente más estricto y por el número de activos es más corto. Si estamos hablando que el MAO para una planta posiblemente es 10 días, posiblemente para la organización el periodo máximo va a ser la mitad, 5 días, ¿no es cierto? Y el MBCO es el mínimo nivel de servicio aceptable, el cual significa la cantidad o balance mínimo de personas o de empleados que la organización se puede permitir tener para poder operar sin generar pérdida. Pero ojo, este MBCO tiene que involucrar también gente que está haciendo teletrabajo, no es de que todos están de vacación. O sea, si la planta tiene, qué sé yo, 200 operarios y lo mínimo crítico para operar eso son 100, muy bien, los otros 100 puede que estén o descansando o haciendo teletrabajo, digamos, ¿no es cierto? Pero algo alternativo, no significa que están de vacación. Ok, muchas gracias. Otra persona escribe, para cambios de turnos, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, para cambios de turno, conforme a lo que hemos estado mencionando, hay que ver 2 escenarios. Si la operación es crítica, es un servicio crítico para Colombia, como ser generación de energía, transporte de hidrocarburos, suplemento de alimentos, todo. Primer requisito. Segundo requisito, que la planta esté remota o como decimos lejos de una ciudad y los operadores viven ahí, ¿ya? La primera condición es de mantenerlos en cuarentena ahí hasta lo que dure básicamente el levantamiento o liberación por parte de las autoridades o el gobierno para efecto de no exponerlos, ¿no es cierto? Porque recuerden de que la gente o los operadores que descansan, no hay un control sobre ellos. Por más de que trabajemos en formación, entrenamiento, conciencia, ellos también tienen que salir de su casa para aprovisionarse o posiblemente entra gente a su casa. No hay forma de tener ese control. Entonces, si su proceso es crítico, hagan que específicamente esa gente en sus plantas esté 20, 30 o hasta 60 días, digamos, lo que vaya a durar esto, ¿no es cierto? Porque las medidas para esta condición tienen que ser estrictas. De otra manera, nos exponemos obviamente a infectar al personal y que obviamente vayamos quedando sin gente. Recuerden lo que les he indicado hace un momento del tema del control del vinagre, el control de temperatura, no es una salvedad tampoco para ver si el personal está bien o está mal. Se necesitan otro tipo de controles. Ahora, si su personal vive en su casa y todos los días se mueve o trajina, ¿no es cierto?, de su casa a la planta, bueno, ahí lo que tenemos que hacer es específicamente trabajar en extremo en concientizar al trabajador y concientizar a la familia. O sea, se tiene que llegar en lo posible, hay que tocar la mente y el corazón de ese trabajador para que sea lo más consciente posible y obviamente se cuide, porque de otra manera tenemos muchos frentes para poder controlar. Pero lo ideal en esto es de que estén en cuarentena. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, buen día, estamos en contingencia en la ciudad y otros compañeros están en la empresa internos. ¿Cómo se haría para el cambio de turno?
bueno, similar a lo que mencioné, ¿no es cierto? Si es necesario mover a esta gente, los tendrán que mover porque viven en la misma ciudad o posiblemente si ellos van a salir de turno es mejor que se queden. Pero si se está refiriendo puntualmente a lo que es específicamente tal vez el tema de cómo voy a mover en vehículo, en qué vehículo, etcétera, etcétera. Bueno, hay recomendaciones del API, ¿no es cierto? Y las recomendaciones también para todo este movimiento que da la OSHA también en lo que es la movilización, ya sea en vehículo, en barco o en avión. ¿No es cierto? Entonces hay necesidad de movilización, como ustedes ven en su pantalla, es necesario hacer el control operacional, ¿no es cierto?, de temperatura y los controles también del vinagre, como les digo, utilizar desinfectantes y desinfectar continuamente los medios de transporte, ¿no es cierto? El distanciamiento, utilizar tapabocas o barbijos, ¿ya? Y no consumir alimentos, ¿no es cierto? Durante todo el viaje, podríamos decir, ¿no? Entonces, si se refiere a eso, bueno, hay los controles operacionales para esto. Ok. Otra pregunta dice, para recibir insumos, recursos, materiales dentro de campamentos, ejemplo, termoquín, abastecimientos de alimentos para los trabajadores, ¿cómo mitigar los riesgos? Bueno, de igual manera, el ingreso, o sea, sean contratistas, sea un comunario, sea cualquiera, ya básicamente se tienen que hacer las mismas acciones de control operacional, las mismas, ya, si entra ese personal contratista de limpieza, de alimentación, como ustedes ven acá en la matriz, lo mismo, control de temperatura, control de vinagre, es importante acá asegurarse de que esta gente esté entrenada en los protocolos de higiene y limpieza, ¿no es cierto? Hay que preguntarles cómo se hace, si es personal, en este caso de provisión de alimentos, asegurar de que la zona de donde están los alimentos dispongan de los desinfectantes respectivos, el protocolo de limpieza 4 veces al día de superficies, como ustedes están viendo, uso de cloro, lavandina en las dosificaciones específicas, ¿ya? O sales cuaternarias también, dependiendo lo que utilicen, ¿ya? Para poder limpiar el ambiente y obviamente asegurar de que no haya un contacto, ¿no es cierto? Y los protocolos igualmente de lo que es limpieza de cubiertos si es que estamos en el comedor. En otras palabras, en este momento es cuando se tiene que disponibilizar en mayor medida de todos los materiales y productos de higiene y limpieza, ¿no es cierto? Y la gente obviamente tiene que estar informada todo el tiempo, sin exagerar, de cuáles son esos protocolos que debe hacer. Pero a todos, sean contratistas o van a dejar productos o alimentos, lo que fuera a la planta, tienen que seguir el mismo recaudo. Fíjense de que con esto no quiero alarmar tampoco de la necesidad de utilizar trajes de bioseguridad. Los trajes de bioseguridad solamente se utilizan en el lado derecho de la matriz, cuando ya se ha encontrado algún personal enfermo, ¿no es cierto? Ya, como ustedes ven, dice uso de EPP de bioseguridad y obviamente hay que limpiar el ambiente donde está ese enfermo. Pero si estamos recibiendo o estamos en un control previo, no es necesario utilizar trajes de bioseguridad. Es más, no necesitan modificar ustedes los controles o los EPPs que actualmente utilizan, como ser overoles antiflama y contra descarga súbita, ¿no es cierto?, de llama o de energía. Entonces, no necesitan cambiar. Ok. Hay otra pregunta, dice, trabajador en atención de emergencias en fuga de gas en una casa en cuarentena. ¿Cuál es el protocolo quitar el servicio para evitar la amenaza de incendio? Bueno, ahí básicamente es el EPP que tiene que tener la gente, ¿no es cierto? Pero el protocolo inicial, que seguramente está en su procedimiento, es tener su detector portátil de gas,
conforme a procedimiento, inicialmente hacer el bloqueo y etiquetado del suministro de gas del medidor previo a entrar a la casa, ¿no es cierto? Utilizar su respectivo EPP. Si hablamos de tapabocas y si hay una condición de emergencia o de fuga, no aplica para ellos el tapabocas, sino aplica el respirador de media cara con filtros o pastillas de vapores orgánicos de doble vía, porque en realidad el peligro más grande para él por esta condición de emergencia es el tema del gas. Pero de manera complementaria, podríamos decir, o dicho sea de paso, al utilizar esa máscara se está protegiendo también contra el virus si es que entra a la casa, digamos, ¿no es cierto? Y hay gente enferma o contaminada, ¿ya? Y obviamente luego de haber ejecutado todas sus acciones operacionales, lo mismo, poner en condición operativa o cerrar, abrir el cierre y etiquetado, ¿no es cierto? Y desinfectarse las manos para continuar. Y recordar que si es que ha entrado a un sitio de esta condición, su ropa, una vez de que llegue a la oficina, tiene que cambiarse, ¿no? Porque puede de que el virus esté en la ropa. Fíjense que no estoy hablando de trajes de bioseguridad, porque el traje de bioseguridad en una condición donde hay otro peligro ocasiona una amenaza complementaria, porque puede haber un chispazo o algo y obviamente la gente o el trabajador puede tener un flamazo y quemarse el cuerpo, ¿no es cierto? Ok. Otra persona nos registra. El COVID-19 afecta en esencia a las personas, por ello el PCN debe centrarse en la prevención del contagio y la sustitución del personal clave. ¿Cómo del PCN se reduce al máximo la exposición, presencia del personal? ¿Cómo balancear esto con la realización de inspecciones y mantenimiento? Bueno, acá algo importante que les he mencionado, vuelvo a repetir el escenario. Si es necesario, si la operación es crítica, perdón, y es necesario ese personal, bueno, ese personal tiene que quedarse en planta. Esta es la recomendación, o sea, vivir, si es que vive en planta o estar en cuarentena, no hacer cambios de turnos. Ahora, sí, la operación me permite específicamente poder hacer esos cambios de turno y obviamente esto ligarlo con los controles de integridad operacional, etcétera, etcétera. Se puede ejecutar trabajos, o sea, cambios de turnos, me refiero específicamente de cada 5 días. Pero ojo, esto dificulta también el tema logístico. Es cambios de turno cada 5 días, ¿ya? Descanso 7. ¿Por qué? Porque específicamente lo que se espera es de que al sexto o quinto día ya la persona, si es que está infectada, presente síntomas. Entonces se hace más o menos un rol de turnos de 5-5. Inclusive se puede aumentar 10-5 si quieren, ¿ya? Pero específicamente tiene que haber un seguimiento del médico asignado de la organización para ver que en esos 5 días esa gente no presente esos síntomas para efecto de llevar el virus a la planta y que pueda afectar obviamente toda la gestión y tengamos gente enferma y superficies posiblemente contaminadas, podríamos decir, a pesar de todos los controles que se deben de tener. Ok, esta pregunta yo creo que la realizaron antes de que explicaras porque dice, buenos días, ¿cómo es el método del vinagre? Pero creo que tú lo explicaste Sí, ampliamente. sí, es hisopar, ¿ya? O embeber un poco de algodón con vinagre, como les digo, puede ser cualquier vinagre, ¿ya? Pues un proceso de fermentación. Y el vinagre justamente tiene la propiedad, como les digo, de exaltar las papilas olfativas. Esas papilas olfativas se mueven por estímulos eléctricos. El virus lo primero que hace es cortar la conexión de ese estímulo eléctrico al cerebro. Entonces una persona pierde el olfato, ¿ya? O sea, puede sentir, digamos, otros olores que no necesariamente requieran de este elemento, como ser la lengua, digamos, que le permite sentir un poco el sabor, ¿ya? En este caso, el vinagre es específico porque tiene esa propiedad. Ok, otra pregunta dice, ¿qué programa utilizan para elaborar los diagramas Bowtype? Es la metodología, como les digo, el programa se llama Bowtie XP, ¿ya? Y ustedes, como les
como les decía previamente, los entrenamientos se los provee conjuntamente Elite Training. ¿Ya? Ustedes pueden descargar esta información del sitio que ustedes están viendo a continuación y bueno, una vez de que Gustavo les envíe la presentación, la van a tener. Entonces ustedes acceden a este sitio, ¿ya? Y van a poder descargar el software. El software es de propiedad de CG Risk Management. Nosotros somos representantes de CG Risk Management, proveemos el entrenamiento, el software, el asesoramiento y obviamente las diferentes aplicaciones que tiene el software. El software tiene aplicaciones para investigar accidentes, para hacer auditorías, para hacer análisis de seguridad de los procesos, cálculos LOPA, y obviamente otras funcionalidades también que se utilizan en la industria de seguridad de los procesos. Ok. Otra pregunta dice, ¿cómo ubicaría los bloqueos de comunidades por temor a infecciones en este árbol de falla, ya que sin gente no hay proceso? Perdón, ¿me repite? Sí, dice, ¿cómo ubicaría los bloqueos de comunidades por temor a infecciones en este árbol de falla, ya que sin gente no hay proceso? Claro, porque en realidad las comunidades acá de igual manera son personas, ¿no es cierto? Entonces, si hay interacción con las comunidades, o sea, gente, comunarios o gente de la comunidad que trabaja en el catering o nos proveen algún servicio, de igual manera todos tienen que cumplir ese control y requisito, todos. No se salva nadie. ¿Ya? Entonces, si tenemos mapeado la línea de falla, la parte donde dice en el software, en realidad, voy a volver a posicionarme, en la parte donde ustedes ven puntualmente personas, ¿ya? O contratistas que ingresan o gente de la comunidad, ¿ya? Se refiere a estos, ¿no es cierto? Se refiere a esta gente. Entonces, de igual manera, para ellos aplican estos 5 controles, donde los más importantes son estos 2. Y estos obviamente se tienen que aplicar de igual manera, pero estos son los más importantes. Ok, dice, tengo una consulta. Con el tema del personal competente, ¿esta sería basada de acuerdo a qué norma para incluir lo correspondiente al COVID? Bueno, el personal competente está en función del ASME. El ASME tiene específicamente una práctica recomendada que refiere 3 niveles de competencia, ¿no es cierto? En la parte operacional está el nivel aprendiz, el nivel especialista, que es el segundo, y el tercer, el nivel multifuncional. Entonces, si su organización, por ejemplo, tiene ya un perfil de competencias basado en los requisitos del ASME, entonces es simplemente aplicar lo que tiene la organización. De otra manera, en este momento, el tema de competencia, no hay forma de validar esos conocimientos en base al ASME porque tomaría mucho tiempo, requiere de documentos, requiere de verificaciones. Lo único que resta es netamente involucrar a los gerentes o jefes para que den fe o podríamos decir den la condición de la competencia o el entrenamiento o formación del personal que depende de ellos, ¿no? Esa es una forma de involucrarlos a ellos. Ok, dice, en tu opinión, ¿cuál es el lapso de tiempo ideal de rotación? ¿21, 28 días o más? Es claro que esto depende de la logística, pero en mi experiencia, jornadas largas afecta enormemente la probabilidad de error. Sí, ¿ya? Pero recuerden, las jornadas largas, estamos hablando en condición normal. Todo el análisis que estamos haciendo son condiciones anormales. Por eso acá hay una amenaza, ¿ya? Que se llama estado emocional, estrés, turnos de trabajo prolongado, ¿ya? En esto, básicamente, se tiene que balancear. Acá la estrategia es de que la organización tiene que hablar con el trabajador para que en lo posible esto dure más. Tiene que haber un plan de motivación, porque recuerden, el humano, si bien trabaja por estímulo afectivo, pero también, si vamos directo, el estímulo a veces también sirve cuando es económico. De igual manera, se tiene que involucrar a la familia de ese trabajador si vamos a tener más días. O sea, darles facilidades para que se comuniquen con su familia, ¿no es cierto? Puedan tener Skype, Webex, etcétera, etcétera.
¿ya? Y obviamente dar asistencia a la familia del trabajador. ¿Por qué? Pues mientras el trabajador esté en la planta, ¿quién le hace compras a la señora? O la señora sale, los chicos, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber un balance. El área de recursos humanos tiene que dar soporte en esta parte de apoyo a la familia. Y obviamente en el sitio, todo lo que es las pausas activas, en este momento es cuando más tienen que estar entrenando, si es que hay gimnasio en la planta o actividades físicas, alimentación saludable, ¿no es cierto? El suplementarse, vitaminas, ¿ya? Y específicamente trabajar principalmente en el tema de actitud de la gente. Porque recuerden, estamos en una condición normal, anormal. En la condición normal, sí, esto prima y específicamente acá lo que la regla dice, no, se cubre el turno, si es 14-14, muy bien, si es 21-7 o 21-21, perfecto. Pero acá esta es una condición anormal. Esto es guerra, señores. Entonces, como es guerra, todos nos tenemos que sacrificar y tiene que haber un compromiso del trabajador hacia la empresa. ¿No es cierto? Y viceversa, porque de otra manera, si no hay ese compromiso, la empresa desaparece, nos quedamos sin trabajo, ¿no? Entonces tiene que haber también una palabra de liderazgo de la alta dirección para hacer entender este elemento. Vale, Walter, vamos a responder las 5 últimas preguntas por cuestión de tiempo, que ya nos extendimos un poco más. Va la primera y dice, con los cambios de turno la normatividad colombiana es muy estricta. ¿Esto dónde se puede revisar y de acuerdo a qué se puede revisar? Bueno, en realidad, no interesa si la normatividad en Colombia o donde fuera sea estricta, ¿ya? Básicamente esos criterios se pueden integrar en la matriz en base a la normatividad. Y en esto me estoy refiriendo, por ejemplo, a las comunicaciones que está haciendo el ministerio semana a semana hacia las empresas. Y me estoy adelantando a algo que posiblemente no debería decirlo, pero bueno, estuve yo en contactos con gente del ministerio. En las siguientes semanas va a tener específicamente todas aquellas empresas que van a reiniciar su operación, les van a pedir un plan de contingencia o un plan de continuidad del negocio. Y posiblemente en la metodología que ustedes tengan van a tener que hacer este análisis de falla o mediante su hiper o mediante un documento escribiendo lo que tendrían que ejecutar, diríamos, para efecto de evitar paradas, ¿no es cierto? O para efecto de evitar la diseminación del virus en la operación de la organización. Ok, dice, el personal lleva lo de contingencia y ya es el tiempo del cambio de turno y el otro personal necesita también trabajar por los ingresos para poder ganar también. No sé si es una pregunta o un comentario. Sí, en este caso, bueno, hay un elemento importante. Hay trabajo a destajo y el otro asalariado. ¿Ya? Si es un trabajo, o sea, si la gente gana cuando entra, bueno, ese es un tema netamente de supervivencia humana y de ganancia económica. ¿Ya? Pero si es un personal que de igual manera, por más de que esté en su casa, va a ganar y no hay represalias del dueño, del gerente o del responsable de la empresa, bueno, es mejor que se quede en su casa nomás, pues no es cierto, pero lo otro ya es una necesidad de trabajar económicamente para generar dinero. Si nosotros antecedemos esto respecto a la necesidad operacional, básicamente estamos mal, porque recuerden, en este momento todos perdemos, o sea, no tenemos que tirar para nuestro lado, tenemos que asegurarnos de que la operación continúe, ¿ya? Y posiblemente una de las acciones de continuar con la operación sea en que un turno se quede todo el tiempo, ¿no es cierto? Y ya está. Pero lo que estamos haciendo es evitar de que la operación no se pare, porque posiblemente si nosotros nos toca el turno, entramos y tenemos que ganar, estamos enfermos, vamos a afectar la operación y va a ser con una repercusión mayor. Ok. Dice, ¿es necesario actualizar el profesiograma en los exámenes de laboratorio a desarrollar? ¿Y cómo nos recomienda realizar seguimiento a nuestra población de trabajadores en los datos del diagnóstico de salud? Bueno, en realidad el profesiograma en este momento puede de que, en primer lugar, no vamos a tener el respaldo, podríamos decir, específico, porque no hay información de toda la gente. ¿Ya? En este momento, para temas de ver competencia, no es tan crítico el profesiograma. ¿Ya? ¿Por qué? Me refiero a actualizar. Lo que sí es mandatorio es ver lo que dice el profesiograma y comparar
en función de la última evaluación, si la brecha o el gap de esa persona respecto al profesiograma lo cumple. Si no lo cumple, bueno, es un elemento que hay que ver cómo balancear, y ahí es donde interviene, como les digo, el involucramiento del gerente o jefe de esas personas para dar fe de esa condición, ¿ya? Respecto a lo otro, específicamente, en la medida en que la gente vaya ingresando al sitio y en la medida en que estas personas de igual forma interactúen con el médico o el especialista en salud de la planta o del proceso, si es que la organización tiene esto subcontratado por fuera, va a permitir de que puntualmente se puedan determinar algunas enfermedades de base o fallas que posiblemente no se las detectó en el último examen de aptitud para el trabajo de esa persona, ¿ya? Entonces, es un elemento dinámico, me refiero, ¿ya? Pero lo que vale en este momento es las condiciones con las que la persona ingresa, o sea, previo el chequeo y los documentos inclusive que se le hace firmar, donde declara de que no ha estado con gente que ha venido de afuera, ni enferma, etcétera, etcétera. Todos son controles administrativos, pero lo importante de igual forma es la honestidad que esta persona tenga para determinar si es que está en condiciones aptas para poder trabajar. Vale, Walter, vamos con la última pregunta y es, ¿cómo se pueden manejar los temas emocionales y mentales de los colaboradores para continuar con las labores de operación y mantenimiento? Bueno, vuelvo a mostrar lo que ustedes están viendo acá, ya que es específicamente motivando, es conversando con esta gente, interactuando con su familia, de que ellos, si es que están en el lugar de trabajo, darles todas las facilidades, líneas directas, no coartar, si hay un teléfono corporativo por WhatsApp, abrir el Wi-Fi, ya, etcétera, etcétera, para que la gente se sienta comunicada, ¿no es cierto? Y ayudar a apoyar a la familia también. Recuerden, en esto es muy importante la transparencia de la información. Sus organizaciones todos los días en su intranet o en sus celulares, si son celulares corporativos, o en letreros, si están en el sitio de trabajo, tienen que estar actualizando con recordatorios, con memorándums o con información de cómo va el COVID respecto a la empresa, si es que tenemos enfermos, si es que no hay enfermos, porque mucho daño acá hace el radiopasillo. ¿Qué es el radiopasillo? Un rumor, un chisme de que alguien está enfermo y circula y toda la gente se estresa y no quiere acercarse. No, esto tiene que ser directo, o sea, la organización tiene que cortar y evitar ese tipo de comentarios porque eso es lo que genera el estrés en las personas y obviamente afecta mucho. ¿No es cierto? Entonces, ahí tiene que haber un solo líder en la organización que comunique este tipo de situaciones. Ok, Walter, muchísimas gracias por todos tus conocimientos y por compartir toda tu experiencia. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a este webinar y les estaremos enviando el enlace para que puedan ver nuevamente el video una vez esté listo. Muchísimas gracias a Perfecto. todos y No, Walter, que estés muy bien. les agradezco a todos, gracias, y estamos en cualquier otra oportunidad. Un abrazo a todos y cuídense. Gracias.